Bienvenidos a esta noche, María Cela. Gracias por sintonizar hoy miércoles, después de esa mesa de ayer, martes, que recomendamos que la busquen en YouTube, en nuestro canal Esta Noche María Cela, sobre los restos de Colón y su verdadera localización después del documental que presentara Televisión Española. Están aquí en República Dominicana, busque esa mesa para que se entere de todo el proceso. La verdad es que estuvo muy buena, ¿verdad que sí, chicas? Cuando aprendimos, es interesante, la historia es muy interesante, así que ponga la atención y fue como una cátedra de estos cuatro especialistas que teníamos, así que fue muy interesante la mesa y señores, lo que promete el programa de hoy. Nos quitamos el sombrero, sí, efectivamente, tenemos un programa alegre. Ya empezamos con la Navidad, ustedes vieron, está Josie Esteban y nos va a poner a bailar a todos con sus aguinaldos. Ay, qué chulería. Pero también vieron que tenemos un tema que no es tan alegre. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, 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 muy bien. Feliz de estar con todos ustedes, tratando de recibir vía la conexión por internet el calorcito dominicano porque aquí está nevando. Ay, Dios. Ay, ya. ¿Cuánto? Yo me acuerdo el primer año que Diana se fue, le preguntamos, y ahora, hoy, ¿cómo está la temperatura? Y mañana, ¿cómo está? Y todos los días para ver, porque ella, en una caribeña, imagínense, en esas temperaturas gélidas y con la nieve que le daba hasta la cintura para ir a buscar a los niños en ese momento, ya la cosa ha cambiado, ¿verdad, Diana? Qué bonita es la vida en Toronto. Ya nos acostumbramos y no nos podemos quejar, nos ha tratado muy bien hasta ahora, el clima invernal. Mira, nosotros estamos ya sintiendo las brisitas navideñas, como dice el eslogan de las brisitas. Van y vienen, ahora ha habido calor, ayer hizo calor. Por favor, no me llamen que estoy al aire, por Dios, oh Dios. Ha hecho calor, pero uno ya empieza a sentir ese espíritu. Y hemos notado que en República Dominicana ese espíritu se va sintiendo cada vez más temprano. Sí. Es como que estamos dispuestos a alargar, a prolongar el periodo navideño. De hecho, cuando vamos a poner la decoración navideña, estamos pensando que estamos tarde. Y yo la puse hace como 2 o 3 semanas. La puso tarde. Yo estaba tarde. La puso tarde. Pero a lo mejor ustedes quieren hacer igual que Maduro, que decretó que la Navidad iba a ser en... Mi amor, los dominicanos se le adelantaron a Maduro hace tiempo. La ponemos antes. Eso trae... Algunos no la quitamos. Pero pensando en la Navidad, lo más importante también es pensar que se va terminando un año y que debemos hacer balance de las cosas que hemos logrado, de lo que tenemos pendiente, de cómo queremos vivir el próximo año. Ya hablaremos de eso y de mucho más en lo que queda de este año, que tenemos varios programas interesantes preparados para ustedes. Pero vámonos con la Diana, porque hoy salió una noticia y como le dijimos a principios de hace ya 4 años y pico, no fue un cheque en blanco que se le dio al gobierno. Por eso tenemos una lupa y vamos viendo todo lo que hace con lupa. Todo lo que hace el gobierno, todo lo que hacen los diferentes ministerios, los diferentes funcionarios, porque han hablado tanto de cambio, de transparencia, que así es como debe mantenerse. Y si no, se lo recordamos. Vamos a ver lo que tenemos que comentarles a ustedes en la Diana en el día de hoy. Adelante. Bueno, el cuestionamiento realmente empezó desde ayer cuando Leonel Fernández, en su habitual rueda de prensa, que también hace igual que el presidente Abinader, cuestionó el tema de la ejecución de los fondos de Aerodón, de la renegociación del contrato. Ustedes recuerdan que hace ya un año el gobierno renegoció el contrato de Aerodón, un contrato que se suponía que iba a vencer en el 2030, pero que el gobierno decidió adelantar su renegociación para obtener fondos que el presidente en ese momento prometió que serían exclusivamente para obras de infraestructura y justificó en ese momento, recuerden que fue criticado la renegociación de ese contrato, porque mucha gente decía, ¿por qué no simplemente esperar hasta el 2030, se hace una licitación y que gane el mejor postor, en vez de volver a renegociar con la gente de Aerodón? Pero el gobierno decidió hacerlo de esa manera y una de las justificaciones era que el aeropuerto de las Américas ya no daba abasto, que de aquí al 2030 se proyectaba que iba a aumentar muchísimo el tráfico de pasajeros, se necesitaba hacer otra terminal y una serie de obras de infraestructura que iban a ser también financiadas con ese dinero que iba a dar Aerodón, que iba a dar un adelanto de 775 millones, que así fue durante los primeros 6 meses, y entonces el presidente pasó a detallar una serie de obras que se harían con
ese dinero. Pero vamos a escuchar, antes de pasar a comentar el tema de cómo va la ejecución presupuestaria de eso, lo que dijo el presidente Abinader en el momento que anunció la renegociación. 175 millones de dólares que se van a recibir en un periodo de 6 meses, ejecutaremos obras que nuestro país necesita. Este monto estará destinado exclusivamente para obras de infraestructura. Bueno, pues ahí está, exclusivamente para obras de infraestructura, no para gasto corriente ni para financiar otro tipo de cosas del gobierno, sino para gastos de infraestructura. Entonces, en el día de hoy ha salido a relucir el tema de cómo va la ejecución el dinero recibido por la renegociación del contrato de Aerodom. Ahí está ese titular de Diario Libre y quiero que me pongan el cuadro porque realmente ellos de forma muy transparente están subiendo todas las semanas un informe a la página de la DIGEPRES. Y allí se evidencia que de los 43.952 millones, aquí en pesos, ya no en dólares, ya se han devengado 34.897. Y de esos, los dos montos mayores donde más se ha ejecutado es en la presidencia y en el Ministerio de Obras Públicas. 16.000 millones en la presidencia, 16.432 en obras públicas. En obras públicas uno dice tiene todo el sentido del mundo y ahí luego debajo detalla, desglosa una por una todas las obras en obras públicas que se han estado financiando con ese dinero, con el monto exacto y todo. Pero en el acápite de presidencia lo único que dice es administración de activos, pasivos y transferencias y no especifica transferencias a qué, a dónde fue el dinero. Y por eso han sido los cuestionamientos, porque como ustedes escucharon, el presidente se comprometió a que eso única y exclusivamente se iba a usar para obras de infraestructura. Yo estuve indagando y lo que me dijo una fuente es que esas transferencias fueron al FITRAN, al Fideicomiso para el Transporte, en este caso para lo del monorriel y el teleférico. No está detallado en lo que está colgado en la página web de la DIGEPRES, que ustedes pueden entrar y consultarlo, está ahí colgado ahora mismo, pero eso fue lo que me dijo una fuente. Pero yo creo que el gobierno dominicano debería transparentar eso, explicarlo, si fue al monorriel, explicar qué cantidad fue el monorriel, si fue al teleférico, qué cantidad fue al teleférico, pero explicarlo. No, y la parte de los activos y los pasivos, porque yo preguntaba, bueno, ¿activos cuáles? O sea, el gasto en activos, ¿cuáles? ¿Qué edificaciones? ¿Qué bienes? Y pasivos, ¿cuáles? Esas son deudas. Es importante que eso se transparente. Es lo que está diciendo Diana y es lo que hemos venido siempre apoyando, la transparencia en todo lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, que es sumamente importante. Yo no entiendo cuáles son esos activos y pasivos y a qué se debe. Estamos hablando de una cantidad muy importante, como ustedes pueden ver, porque hay otros que uno puede asumir que son deudas también del ministerio, hay otros gastos, vamos a poner ese cuadro otra vez, hay otros gastos menores que, bueno, son menores para un gobierno, pero no menores para nadie, que lo vuelvan a poner otra vez. Exacto, ahí está al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, al de Relaciones Exteriores, que se supone que ese dinero, como dijo el presidente, iba a ser única y exclusivamente para obras. Y es importante señalar que si efectivamente, como la fuente le reveló a Diana, se utilizó ese dinero para monorriel, teleférico, estas dos obras no estaban incluidas en el anuncio que hizo el presidente ese día. Y por lo tanto debe explicarse por qué no se ejecutó en las obras, porque en algunas sí, por ejemplo, lo de pintura inició y se está trabajando, no ha concluido, pero se está trabajando, y hay otras que han iniciado, ninguna ha concluido, pero otras han iniciado. Pero si se estaba ejecutando otras obras que no fueron las anunciadas por el presidente, debe explicarse por qué se está transfiriendo a otras obras y transparentar eso, tan simple como eso, transparentarlo. El pueblo tiene que saber, así como lo suben de manera periódica, en qué se está gastando, pero también deberían poner en el acápite esos detalles, porque es muy genérico, es muy genérico. Al mínimo detalle.
eso que dice Nairobi, yo se lo pregunté a la persona con la que conversé y me dijo que hubo que hacer modificaciones de asignación de recursos por Mira procesos eso. que eran muy complicados y que no se iban a poder ejecutar este año y que los transfirieron a otras obras que sí se iban a poder terminar porque lo que no podían era dejar recursos sin ejecutar cuando se estaban necesitando para terminar otras obras. Pero Diana, eso se todo esto lo que hay entiende. es que explicarlo y transparentarlo. Diana, Pero sobre todo la asignación de presidencia, porque si ustedes entran, la asignación en obras públicas Está detallada. ahí está muy detallada, Sí. acueductos, iglesias, carreteras, paso los a desnivel, montos. muchísimas obras con sus montos. El que no está detallado es el de los 16.000 millones de presidencia. Es lo que digo, que sí, eso es cuestión de detallarlo, es cuestión de explicarlo y no poner activos, pasivos y transferencias, porque esa no es una explicación. Entonces, nada, vamos a ver si eso se hace de aquí a allá y se entiende que tú tengas que coger de aquí para poner allá, porque tú puedes planificar algo, pero a la hora de realizar, las cosas pueden cambiar. En la ejecución Y cambia, en la sí. ejecución cambia y tú sacas de aquí y pones allá, pero es necesario que se transparente todo eso para que la gente pueda entender.